Bienvenidos, ¿verdad? Todos. Mucho gusto. Las cuestiones que ayer grabamos, la videotutoría, la subí a YouTube. Son como 6 videos, pues ahí los subí todos así, tal y como lo grabé, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes chequear, ¿verdad? Eh, El, el espacio para la presentación de los proyectos aún no lo ha habilitado, ¿verdad? ese no lo he habilitado, así que es que no miren que como esa energía de güey hasta ahorita en la tarde cuando ya vino, yo me vine, no estaba aquí en la casa y entonces solo vine y pude hacer eso, no pude, y anoche me acosté, estaba muy cansado ya y me dormí, entonces no pude abrirlo, pero lo vamos a abrir en esto, entre hoy y mañana lo vamos a abrir para que ustedes suban la, la- Disculpe, Lick, ¿para cuándo es la entrega final de ese proyecto? Que el al final proyecto es en ellos la no... última visita, es el 10, creo que es el 10 de abril. Ok. Sí, el 10 de abril. Necesito que desde ya vayan trabajando, ¿verdad? Los que tienen ya asignado hay que ir trabajando. Bueno, entonces, eh, vamos a seguir entonces hablando un poco de este tema del cacao, ¿verdad? Ayer veíamos un poco de la filotaxia, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la filotaxia del cacao. Vamos a ver, de las hojas del cacao. Medio alterno y 3/8. Ajá, un medio alterno y 3/8 alrededor del tronco, ¿verdad? Bueno. Veíamos también el tema de la flor, ¿verdad? Hablábamos, la flor es una flor eh, eh, que se dice una flor pentámera, ¿verdad? Cuando hablamos que es una flor es pentámera. O sea que tiene 5 sépalos, cinco pétalos y 5 estambres, ¿verdad? Es una flor pentámera, ¿verdad? Eh, Decíamos que les decía que la flor de cacao tiene un problema de que anatómicamente no se puede autopolinizar, ¿verdad? Porque por la ubicación de los órganos sexuales, ¿verdad? Donde está ubicado el polen, entonces eh, se vuelve imposible que automáticamente se pueda polinizar la flor. Bueno, aquí tenemos una flor de cacao. Eh, aquí es donde el estigma, ¿verdad? Estos son estas 5 eh, protuberancias que salen, ¿verdad? Aquí entre el grano de polen. Aquí está el ovario adentro y los óvulos dentro del ovario. Entonces aquí entran los granos de polen y fecundan aquí, ¿ve? Cada uno de los óvulos y lo que van a formar lo que son los granos de la mazorca del cacao, ¿no? Pero resulta que aquí está, miren, el ovario y ahí están los óvulos y ahí es donde se fecunda, ¿verdad? El grano de polen entra por aquí, donde está el estigma, ¿ves? Aquí. Esto solo sirve para como protección, ¿verdad? Aquí está el estigma, estilo donde entra el grano de polen, ¿ves? Aquí, entra el grano de polen y poliniza. Pero aquí está la antera que se llama, ¿ves? Esta antera es donde están los granos de polen, ¿verdad? Entonces, anatómicamente es imposible que estos granos de polen de aquí se trasladen por acción, digamos, del viento hasta aquí el steam y entren acá. Es imposible, ¿verdad? Entonces, por eso es que es, es imposible la autopolinización. Bueno, en cacao tenemos otra condición. Bueno,
cacao tenemos una condición que se llama compatibilidad. ¿Qué entienden por compatibilidad? La compatibilidad es la capacidad, ¿verdad? Que tiene una flor de cacao de aceptar o no el polen de otra planta o de otra flor. Esa es compatibilidad, ¿verdad? En cacao tiene ese problema, ¿verdad? Tiene esa condición, no problema, sino que condición, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar un poco. Les decía que la compatibilidad es la capacidad, ¿verdad?, que tiene de aceptar o no el polen de otra flor, ¿verdad? De otra flor de la misma planta, del polen de la misma flor, como es hermafrodita, del polen de una flor de la misma planta o del polen de una flor de una planta vecina, ¿verdad? Entonces, ese es. Entonces, en cacao ahí tenemos esta condición. Supongamos yo tengo yo digo que un cacao es autocompatible. Vamos a ver, tenemos la primera condición, ¿verdad? Autocompatible. Es autocompatible cuando no presenta rechazo al polen de una flor de la misma planta. Por es auto. O sea, así mismo, o sea que este cacao, supongamos, es autocompatible, o sea que puede o acepta el polen de una flor del mismo árbol, ¿verdad? Número 2. Auto incompatible. Una planta de cacao es autoincompatible cuando rechaza el polen de una flor de la misma planta. Número 3. Una planta de cacao es intercompatible cuando es capaz de aceptar el polen de una flor de una planta vecina. Y número 4. Interincompatible. Cuando no acepta el polen de una flor de una planta vecina. No sé si me doy a entender. O sea, yo tengo aquí otro arbolito de cacao. Aquí está el suelo y aquí hay una flor, digamos. Entonces viene el insecto la mosquita del género y mueve, digamos, de esta flor lleva el polen. Se va y acá hay otra flor de esta. Y va aquí. Y lleva el polen y entra por el estigma, el estilo y va. Pero resulta que la flor esta flor rechazó el polen. Lo rechazó. Entonces este cacao es interincompatible. Aquí es interincompatible. ¿Estamos claros? Y si este polen de esta flor lo acepta, entonces es intercompatible. ¿Estamos claros? ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Qué les estoy dando a entender? De mi parte está claro. Bueno. Les voy a leer un poco aquí lo que dice el libro. Dice que la incompatibilidad en el cacao es un factor genético. Es un factor genético donde el polen viable presenta rechazo o inhibición del crecimiento del tubo polínico al llegar al estigma o al ovario de la flor receptora. La incompatibilidad se manifiesta cuando el polen de una flor no consigue fecundar los óvulos de las flores de la misma planta, ¿verdad?
En este sentido, en este caso, dice que el cultivar es autoincompatible. O sea, cuando autoincompatible es, tengo esta planta, ¿verdad? Aquí hay una flor, por acá hay otra flor. Vino el insecto este y me llevó el polen, ¿va? Pa. Pero resulta que hubo rechazo de este polen. Entonces, esta planta es autoincompatible porque hubo rechazo, no lo logró polinizar. Pero si aquí hay otra flor, por acá hay otra flor, vino la mosquita y me llevó el polen y lo polinizó, entonces este es autocompatible. ¿Estamos claros? Entonces la compatibilidad, la incompatibilidad es en el cacao es un factor genético donde el polen viable presenta rechazo o inhibición del crecimiento del tubo polínico al llegar al estigma o al ovario de la flor receptora. La incompatibilidad se manifiesta cuando el polen de una flor no consigue fecundar los ovarios, los óvulos de las flores de la misma planta. En este caso dice que el cultivar es autoincompatible. Entonces, tenemos este pequeño detalle en el tema del cacao. Que hay plantas que son autocompatibles, hay plantas que son autoincompatibles, hay plantas que son intercompatibles y hay plantas que son interincompatibles. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa qué sucede? Supongamos que yo voy a sembrar una hectárea de cacao. En cacao hablamos de clones o variedades, pero técnicamente dice clon. Un clon de cacao es la variedad, así como en La Palma decimos las variedades de Liporlamé, Kona, Nigeria, Compacta, Abros y todas las variedades, ¿verdad? De aquí hablamos de clones. En el caso mío, de nosotros tenemos uno que se llama Mayan Red. Mayan Red. Es un rojo, es un amelonado. La forma del fruto es amelonada, ¿verdad? Mayan Red es un clon. ¿Verdad? Clon porque la palabra lo dice, cuando hablamos de clon es una copia idéntica, ¿verdad? Y por eso se habla de clones, porque como son injertos, son copias idénticas. Y un clon, cuando uno mira las películas y dice un clon, es una copia idéntica de una persona, ¿verdad? Lo mismo aquí, hablamos de clones, ¿verdad? Es un Mayan Red o un melonado, bueno. Pero ¿qué sucedería, estimado? Estos clones, cada uno tiene esta propiedad de incompatibilidad o de compatibilidad, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo tengo una hectárea de cacao y siembro todas las hectáreas, las 1200, sacábamos ayer que las 1283, creo, plantas de Mayan Red? Ajá, pero resulta que este Mayan Red es autoincompatible. ¿Qué va a pasar? Voy a tener problemas en mi producción porque es autoincompatible. Entonces yo tengo que, por eso en cacao nosotros no deben de sembrarse todas las plantas. Si voy a sembrar una hectárea, un lote de cacao, de una soria, de un solo clon. Por eso hablamos en el cacao de los arreglos policlonales. Arreglos policlonales, arreglos. O sea, si yo voy a sembrar una hectárea de cacao, entonces voy a sembrar una hilera de un clon, otra hilera de otro 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 clon. ¿Estamos claros? Normalmente la FIA sugiere que usted haga arreglos de seis clones. De 6 clones, ¿verdad? Arreglos de 6 clones y usted hace repeticiones, ¿verdad? Si este es un clon, digamos, vamos solo por darle un número. Este es un clon 1, este se llama 2, este se llama 3, este se llama 4 y este se llama 5, ¿verdad? Por dar un nombre, ¿verdad? Un nombre. Entonces, si yo voy a sembrar una hectárea, entonces aquí tendría que poner otra repetición de lo mismo. Entonces, clon 1, clon 2, clon 3.
¿Me entienden cómo es la cosa? Arreglos policlonales. O sea, yo no voy a sembrar así como en la palma, Deli por la me, y todas son Deli por la me. En la palma, en el cacao no podemos hacer eso. Tenemos que hacer arreglos policlonales. ¿Por qué? Porque el cacao tiene un problema de compatibilidad. ¿Y qué es la compatibilidad? Es la capacidad que tiene una flor de aceptar o no aceptar el polen de una flor, del polen, el mismo polen de la misma flor, como es hermafrodita, o el polen de una flor de la misma planta, o el polen de otras flores de otras plantas de plantas de vecinas, ¿verdad? Entonces tiene dice, ese factor genético, tiene ese factor genético. Genético. Es un factor que no lo podemos cambiar, es genético ya propia de la planta, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, lógicamente, si yo voy a sembrar solo 5 o 6 arbolitos, yo no tengo que preocuparme, pero si yo voy a sembrar una manzana, una hectárea de cacao, yo tengo que hacer arreglos policlonales. ¿Estamos claros? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces voy a buscar un clon que sea, si mi clon es autoincompatible, entonces tengo que buscar unos clones que sea autocompatible, otro que sea autointercompatible, ¿verdad? Para que haya un cruce, hay una, ¿cómo se llama? Variedad de polen de diversas plantas que pueda ese clon que es autoincompatible, ese sí lo acepte, ¿verdad? ¿Estamos claros? Porque puede hacer que rechace el de unos clones, pero acepte el de otros. Entonces, por eso yo tengo que hacer arreglos policlonales. Bueno, ¿vamos entendiendo lo que les estoy diciendo o no vamos entendiendo? Chicos. Sí, Inge. Sí, ingeniero. Bueno. Bueno, pues entonces yo le estoy como que solo comentando algunas situaciones, ¿verdad? Porque explicando algunas situaciones, ¿verdad? Bueno, entonces estamos claros con eso de que debe ser en arreglos policlonales, ¿verdad? Son arreglos policlonales que debo de establecer. Y explicado de una mejor forma, digamos, comparado con la palma aceitera o la cítricos, digamos, usted siembra un cítrico, naranja, digamos, naranja puede sembrar Valencia y todas son Valencia, ¿verdad? Siempre el lote, las 2 manzanas, tenemos todas Valencia. Y en que cada usted no puede hacer eso, ¿verdad? Porque no todos los clones tienen la misma compatibilidad, entonces hay clones que son, ¿verdad? Entonces, cada clon tiene su, su, su factor genético, ¿verdad? Que lo determina, entonces, por eso debo tener mucho cuidado con respecto a esto, ¿verdad? Y debo de estarlos organizados, no es que a lo que me caiga va así. Yo por eso cuando se va a establecer esto, yo establezco y digo, bueno, estilera, por ejemplo, estilera de este clon, la segunda hilera del otro clon y hago arreglos, ¿verdad? Y hago después repeticiones de esos arreglos que yo hice. No es al molote que lo que caiga, ¿sí va? Que si voy a sembrar 100 plantas, te voy a comprar 20 de un clon, 20 del otro, 20 del otro y 20 plantas del otro y después lo voy a sembrar así. No, son arreglos, ¿verdad? Arreglos, o sea, definir, tener definido, ¿verdad? Estas plantas, esta hilera, la primera, segunda hilera de un clon, esta tercera otro clon, cuarta otro clon y así, ¿verdad? Arreglos, por eso es un arreglo. Bueno. Bueno, vamos a ver.
Bueno, el cacao decíamos aquel día que es una planta umbrófila, decía yo, ¿verdad? Umbrófila. O sea, amiga de la sombra, ¿verdad? Umbrófila, amiga de la sombra. Bueno, el cacao se siembra en sistemas agroforestales. En sistemas agroforestales. Y la FIA introdujo una cuestión mejorado, ¿verdad? Mejorados. Cuando hablamos de un sistema agroforestal nos referimos que es una asociación de especies, ¿verdad? Acompañantes al cacao, ¿verdad? Entonces, como es una planta umbrófila, en el cacao tenemos tipos de sombra. Tenemos 3 tipos de sombra. Tenemos una sombra que es temporal, una sombra que es intermedia y una sombra que es permanente. Esta es pregunta de examen, permanente. Decíamos que es una planta umbrófila que necesita sombra, ¿verdad? Al inicio necesita abundante luz, abundante sombra, ¿verdad? A medida van pasando los años, pues esa sombra se va reduciendo, ¿verdad? Pero al inicio necesita abundante sombra. Bueno. Tenemos 3 tipos de sombra. Temporal, intermedia y permanente. Bueno, la sombra temporal es la que me va a proteger el árbol desde los 0 años hasta los 2 años de sembrado la planta en el terreno, ¿verdad? O sea, me va a estar protegiendo la planta desde que lo sembré hasta los 2 años. ¿Estamos claros? La sombra intermedia me va a proteger la planta desde los 2 años hasta los 8 años. Ve, esta es la intermedia. Y la permanente desde los 2 años, ¿verdad? Hacia adelante, hasta el total del ciclo. El cacao normalmente nosotros hablamos que el ciclo dura aproximadamente 20 años, ¿verdad? Usted, bueno, ¿cuánto tiempo va a cosechar el cacao? Yo le podría decir 20 años. ¿Estamos claros? 20 años, ¿verdad? Más o menos. Iniciamos cosecha, les decía yo, a partir de los 2 años, ¿verdad? El inicio cosecha. El porcentaje de sombra en el temporal, en el intermedio.